Bueno, vamos a continuar nuestra conversación en temas de escatología en la enseñanza primera de esta serie que hemos acordado llamar conceptos esenciales de teología sistemática aplicados al ministerio de la iglesia y al ministerio pastoral. Ya hemos hablado de las 10 doctrinas fundamentales en el orden tradicional del acomodo evangélico, que suelen ser la doctrina de la Biblia, bibliología, la doctrina de Dios en sus tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, es decir, teología propia, cristología, neumatología, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la salvación, la doctrina de la iglesia, de los ángeles y de los eventos futuros. Y estamos en la 10ª. Hablamos de asuntos introductorios en la clase anterior o en la conversación anterior, y hoy vamos a continuar hablando de asuntos introductorios. Todavía no vamos a entrar en detalle en los subtemas, pero estamos hablando de cosas que nos van a hacer más rápido y más fácil cuando revisemos eso. Así que el propósito de hoy es empezar a considerar por qué hay controversias en esta doctrina en el mundo evangélico. ¿A qué se deben las perspectivas? ¿Cuál es el origen de las diferentes perspectivas? Y, la, y los temas típicos y lo que significa la terminología muy usada dentro del estudio de esta doctrina, pues que estamos diciendo la escatología. En la clase anterior hablamos y aportamos los participantes acerca de las razones. No solamente consideramos la etimología del término escatología y los diferentes temas que va a incluir este curso, esta revisión, sino también consideramos y aportamos al menos 10 razones por las que estudiar la escatología es importante en la iglesia local. Hoy pues vamos a revisar la, la terminología muy típica de esta doctrina. Y antes de eso, vamos a hablar un poco acerca de las diferencias de las posturas, a qué se deben. Muy bien, empiezo aquí haciendo un repaso de lo que ya se comentó en el tema anterior. Entonces, dice aquí la escatología en la teología sistemática. En, en la escatología es la última de las 10 doctrinas esenciales de la teología sistemática tradicional desde el punto de vista bíblico evangélico, como lo acabo de decir. Se ocupa del estudio de las últimas cosas, o como se le llama también los eventos futuros o las cosas del fin. Dentro de su estudio incluye subtemas tales como la segunda venida de Cristo, la resurrección, el milenio, el arrebatamiento, el juicio final, el estado eterno. Muy bien. Ahora, la descripción de algunos de los detalles que acabo de mencionar y otros más. La descripción y el orden de los detalles de los principales eventos futuros va a depender de la perspectiva que una persona tenga con respecto a esa doctrina. Es decir, que no todos piensan lo mismo. De hecho, se puede decir que hay 4 acercamientos clásicos dentro de la teología evangélica con respecto a la escatología o a los eventos futuros. ¿Y cuáles son esos 4? El amilenarismo, el postmilenarismo, el premilenarismo histórico y el premilenarismo futurista. Que hoy por hoy, y si yo hago un resumen, aquí los vuelvo a poner: amilenarismo, postmilenarismo, y luego tenemos el premilenarismo. A ver, premilenarismo. Y hay de 2 tipos: el histórico y el futurista, o también conocido como el premilenarismo dispensacional. Básicamente se pueden subclasificar estas 4 posturas en 2. Las que creen en un milenio literal y las de 1000 años, o sea, 1000 años literales, y las que
no creen en un milenio literal, que son estas dos. Ahora, no mal entiendan. No es que no creen en el milenio. Sí creen en el milenio, pero no de manera literal. ¿Entienden? Pero sí creen en el milenio. ¿Por qué? Porque está en las escrituras el término milenio. Pero se pueden subclasificar en esos dos grupos, los que creen en el milenio literal y los que no creen en el milenio literal. Esta perspectiva de creer o no en un milenio literal no es la raíz de la diferencia, es el fruto de la diferencia. Es decir, del árbol el fruto es lo que viene como resultado de lo anterior. La raíz es la que genera el árbol y el fruto, ¿entienden? Entonces, las diferencias escatológicas son el resultado de otras diferencias. ¿De cuáles, Luis? Según tu opinión, bueno, de eso hablaremos enseguida. Las diferencias de perspectiva tienen sus raíces en sus diferencias en otras dos doctrinas. Al menos eso es lo que yo alcanzo a identificar. Es decir, que realmente las diferencias escatológicas, la escatología, sería como el follaje de un árbol, pero las raíces son otras dos, son diferencias en otras dos categorías doctrinales. Una es la eclesiología y otra es en los prolegómenos, específicamente en su subapartado de la hermenéutica. ¿Ok? Ahora explico esta, esta metáfora, esta comparación, pues. Dice, las diferencias de perspectivas tienen sus raíces en otras dos doctrinas, la eclesiología y los prolegómenos. Ustedes se acuerdan muy bien qué es la eclesiología, porque lo acabamos de decir, es la doctrina de la iglesia, ¿verdad? Y los prolegómenos eran los asuntos introductorios a la hora de estudiar la teología sistemática, las generalidades. Específicamente estamos hablando del método teológico y del método hermenéutico que usamos para hacer la teología. Ahí es donde se sienta la segunda gran diferencia. Ahora expliquemos esto con más atención. La eclesiología, empezamos por ahí. Vamos a ver. Dice, eclesiología. Entonces, ¿por qué hay diferencias en cuanto a las posturas escatológicas? Bueno, por lo que creen acerca de la iglesia. Por un lado, hay un tema acerca de lo que llamamos continuidad o discontinuidad. Es decir, el pueblo de Dios en el antiguo pacto, bajo el Antiguo Testamento, y el nuevo pacto, la era que se inaugura con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que vivimos ahora. El pueblo de Dios, ¿cambia del pacto antiguo al nuevo o sigue siendo el mismo? Bueno, eso es lo que llamamos continuidad, es decir, el pueblo de Dios en el antiguo pacto continúa en el nuevo pacto o el pueblo de Dios en el antiguo pacto es diferente al del nuevo pacto. Es decir, como que son dos pueblos en lugar de uno. A eso llamamos continuidad o discontinuidad, específicamente a la nación de Israel. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es reemplazado por la iglesia o el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no es reemplazado, no continúa en el Nuevo Testamento. Es lo que llamamos continuidad o discontinuidad. Las posturas milenaristas, es decir, estas dos que... las borré, no las hubiera dejado. Las posturas milenaristas, estas dos, el premilenarismo histórico y el premilenarismo futurista,
insisten en el cumplimiento literal de las promesas hechas por Dios al pueblo judío étnico en la tierra bajo el orden presente y conciben elementos de discontinuidad entre Israel y la iglesia. En otras palabras, las posturas milenaristas creen que lo que Dios le promete a Abraham, Isaac y Jacob y a David se tiene que cumplir, bueno, y a Moisés, Abraham, pacto abrámico, Isaac y Jacob, pacto abrámico ratificado. A Moisés, el pacto palestino. El pacto sinaítico es lo que llamamos la entrega de la ley, un pacto ligeramente diferente al anterior que era incondicional. El de Abraham era incondicional, el pacto mosaico es condicional, pero hay factores del pacto palestino, es decir, la entrega y la administración de la tierra prometida, y luego el pacto de Dios con David, el pacto davídico. Hay promesas que Dios les hace a Abraham, por ejemplo, le hace una promesa de tierra y de bendición, y luego a David le hace una promesa de dinastía y de gobierno. Los que creen que Dios va a cumplir esas promesas de manera literal con la nación judía por ser nación y no por tanto por su fe, sino por ser un grupo étnico nacional, y como las promesas tienen que ver con tierra y gobierno, entonces, si Dios va a cumplir en esta tierra, en un gobierno como los de ahora, a la nación, al grupo étnico de Israel, esas promesas, entonces ese acercamiento los lleva a esperar un cumplimiento y creen que el cumplimiento de esas promesas va a ser en un milenio literal, de 1000 años sobre el planeta Tierra, bajo un orden similar al que estamos ahora. Es decir, que hay una discontinuidad. Lo que está sucediendo ahora en la iglesia no es la continuación de Israel, sino es un paréntesis, dicen ellos, los que creen esa postura. Es un paréntesis la iglesia entre Israel del antiguo pacto y el Israel que va a haber en el futuro otra vez restaurado. La iglesia es un paréntesis temporal. Ok. ¿Hasta aquí está claro, amigos? A lo mejor suena como muy ABC para algunos que ya saben mucho de esto, pero para otros puede ser totalmente nuevo. Porque, porque uno oye posturas escatológicas, pero no estás pensando en la iglesia, pero realmente ahí está la raíz. ¿Entienden lo que digo? Ahora ven por qué el milenio se tiene que entender así, por lo que tú crees acerca de la iglesia y acerca de Israel. Es que la raíz de esta discusión no es escatológica, realmente es eclesiológica. Segundo, continúo. Por otra parte, las posturas no milenaristas. Entonces, cuando decimos las posturas no milenaristas, estamos refiriéndonos a las otras dos, al milenarismo y posmilenarismo. ¿Ok? Las posturas no milenaristas, es decir, las posturas que no creen que el milenio es literal, creen en el milenio, pero no de forma literal. Ellos ven a un solo pueblo de Dios en todas las épocas, aunque reconocen una progresión teológica. Es decir, ellos ven el cumplimiento de las promesas y pactos de Dios a Israel, no como algo todavía en espera, sino como algo ya realizado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el israelita por excelencia. Y en el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así que, de modo que ya no hay necesidad de un periodo especial para cumplir algo más a los judíos por ser judíos, puesto que para Dios solo son judíos aquellos que además son creyentes, pero que ahora han sido absorbidos en la iglesia. Entonces, las posturas no milenaristas dicen, no es que hay dos pueblos de Dios, es un solo pueblo de Dios, que tiene progresión. Hay nuevos matices, hay nuevas peculiaridades del pueblo de Dios bajo la presente edad.
Pero no es que sea dos pueblos con dos planes diferentes. Es un solo plan de Dios. En la eternidad no hay paréntesis, solo hay continuidad. Hay cumplimientos. El pacto de Dios con Abraham de hacerlo bendición para todas las naciones, se cumple en Jesucristo. Y a través de él, todas las naciones de la tierra son bendecidas. A través de Jesucristo se cumple el pacto davídico. Jesucristo es el hijo de David, es el descendiente de David, así que en él se cumple el pacto davídico. En la iglesia se cumple el nuevo pacto prometido en Jeremías y en Ezequiel. El nuevo pacto estaba en espera por el pueblo judío en el antiguo pacto. Esperaban un nuevo pacto. Jesús en la cena del Señor dice, esta es la sangre del nuevo pacto que por ustedes es derramada. Pablo dice, somos ministros del nuevo pacto, así que el nuevo pacto ya está inaugurado. Ya se ha cumplido en Jesucristo. Jesucristo es el Israel de Dios. Cuando dice Oseas, de Egipto llamé a mi hijo, lo decía por Israel, pero ese Israel como hijo de Dios fracasó, pero este nuevo Israel, este hijo de Dios, Jesús, no fracasó. Así que Dios cumple los pactos y las promesas pendientes en Jesús, por lo tanto, ya no hay nada que esperar, porque ya está cumplido los pactos, por tanto, no tenemos que esperar un tiempo futuro en el cual Dios le cumpla a un Israel étnico nada, porque realmente Dios no tenía un compromiso con Israel étnico, sino con los creyentes adentro del Israel étnico. Ese era el verdadero Israel de Dios, dice las posturas no milenaristas. Por consiguiente, no hay por qué esperar un periodo sobre este mundo corrupto, en donde Dios le cumpla a una nación étnica promesas que no le hizo a una nación étnica, se las hizo a un creyente, a Abraham creyente, y a la descendencia, y a su descendencia. Así que las posturas no milenaristas ven la descendencia de Abraham no en términos étnicos, nacionalistas, sino en términos teológicos y de creencia. La descendencia de Dios, de Abraham, la descendencia de Abraham a la que Dios le ratifica el pacto, no es a una nación étnica, es a una descendencia de creyentes, no solo judíos, descendientes de Abraham sanguíneamente, sino creyentes como Abraham. Eso es lo que se ve en el Nuevo Testamento, afirman las posturas no milenaristas. Por lo tanto, no hay necesidad de un cumplimiento literal de estas cosas. Así que esta es digamos que la primera raíz. Por eso dije, para Dios solo son judíos aquellos que, además de ser judíos, son creyentes. Pero a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay judíos nada más para Dios, sino los que lo son en el corazón, y eso es la iglesia. Por lo tanto, los judíos creyentes han quedado adentro de la iglesia a partir de la época del nuevo pacto. Entonces, hasta aquí, solo para estar seguros. ¿Captan entonces, hermanos, cómo la raíz es, la escatología es la superficie, pero la raíz empieza en la eclesiología? ¿Están captando entonces eso, hermanos? Porque si no somos conscientes, nos enganchamos rascando los síntomas, pero no vemos que trascienden las ramificaciones. ¿Ibas a decir algo, Jesse, o preguntar? Iba solamente, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Siempre ha estado claro, ¿verdad? Que las promesas de Dios, obviamente, ¿verdad? Se cumplen en la persona de Jesucristo, en la persona de Cristo, en la persona de Cristo. Pero la parte de, entonces, si no es un milenio literal, un milenio, entonces, ¿cuándo comienza? ¿O ya comenzó? Ujú. Ese Todo eso sería lo una... vamos a, todo eso lo vamos a explicar cuando entremos a ver cada postura en detalle. Ahorita nada más estoy diciendo, estamos viendo que hay posturas y cuáles son las raíces de estas diferencias, pero después vamos a considerar cada diferencia y es muy válida tu pregunta porque esas son las preguntas que ameritan respuesta.
Ok, Y me alegra que las traigas porque eso da evidencia de que están captando, pues que entonces cómo se reconcilian estas, este efecto dominó, porque hay una cantidad de eventos que esperamos. Entonces, si no era así como me dijeron, entonces, ¿cómo es? ¿Y por qué? ¿Verdad? Y eso es precisamente lo que vamos a abordar en las clases sucesivas. Gracias por la pregunta. Por ahora, voy a proceder a la segunda raíz, antes de irnos a las ramas, porque esas son las ramas, Jesse, ¿me entiendes? Pero ok, queremos ok. entender las raíces primero. Bien, continúo entonces. Esas son las ramificaciones de estas raíces. La segunda gran diferencia va a tener que ver cómo interpretamos la hermenéutica. Entonces, si la literatura apocalíptica se interpreta de manera literalista o si se interpreta de manera simbólica. Esa es la segunda gran diferencia. Así como en la eclesiología, las perspectivas que estamos mencionando, estos cuatro acercamientos, cuatro perspectivas, se fragmentan por lo que crean o entiendan de la iglesia, también lo van a hacer por cuán literalistas sean a la hora de interpretar. Por un lado, las posturas milenaristas, las posturas premilenaristas, tienden a seguir un rigor literal al interpretar la literatura apocalíptica. Además, se mantiene una óptica secuencial al interpretar el libro de Apocalipsis, que el libro de Apocalipsis es el libro escatológico por excelencia en el Nuevo Testamento. No es el único pasaje, obviamente, no, pero es el libro por excelencia escatológico del Nuevo Testamento. Entonces, las posturas milenaristas, con más precisión, las posturas premilenaristas, creen que un acercamiento literal es aplicado a la literatura apocalíptica. Ahora, hermanos, hagamos una pausa solo para recordar. Recordemos que dentro de el canon bíblico, dentro del paquete de literatura bíblica que reconocemos inspirada por Dios, que hoy llamamos en español los evangélicos del mundo actual, los 66 libros de la Biblia, dentro de ese paquete de libros hay diferentes estilos literarios. Hay narrativa histórica, hay literatura poética, hay literatura sapiencial o de sabiduría, hay literatura didáctica, como las cartas y algunos de los sermones de nuestro Señor Jesucristo. Hay literatura legislativa, como gran parte del Pentateuco, Levítico, Números, Éxodo, Deuteronomio, leyes, pues. Hay literatura apocalíptica también. ¿Está claro? Son Ok. diferentes géneros literarios. Así que dentro del paquete de la mochila de la hermenéutica, es decir, dentro de el trabajo de interpretar las escrituras, podemos subdividir la hermenéutica en dos subgrupos: la hermenéutica general y la hermenéutica especial. Esto en el mundo evangélico. Ya hablamos de diferentes formas de interpretar cuando vimos la serie en la primera temporada, cuando hablamos de los diferentes métodos que usan, las diferentes escuelas teológicas. Pero aquí estamos adentro del mundo evangélico. ¿Entienden lo que digo, verdad? Con una aproximación literal de entrada, pero aún así, dentro de la hermenéutica evangélica, se puede subdividir ese trabajo en dos grupos, dije, la hermenéutica general y la hermenéutica especial o particular. ¿Y esas cuáles son, Luis? Te preguntarás, solo para recordar. Bien, cuando yo llamo hermenéutica general, me estoy refiriendo al grupo de principios de interpretación que aplican a
cualquier pasaje de la Biblia sin distinción de su estilo o género literario. ¿Me entienden? Por ejemplo, siempre vamos a revisar el contexto, independientemente que sea literatura narrativa histórica, que sea literatura didáctica, que sea literatura poética, vamos a revisar el contexto, porque interpretamos la Biblia a la luz del contexto, es una máxima universal, un principio general. ¿Está claro, hermanos? Otro ejemplo, interpretamos los pasajes difíciles a la luz de los pasajes claros y no lo contrario. No interpretamos los pasajes claros a la luz de los oscuros. Bueno, principios generales de hermenéutica. Luego, por otra parte, existen los principios particulares o especiales de interpretación bíblica. ¿Y esos cuáles son, Luis? Esos van a variar dependiendo de las peculiaridades que nuestro pasaje o texto de estudio conllevan. No es lo mismo, por ejemplo, interpretar la narrativa histórica que interpretar la poesía. ¿Por qué? Porque la poesía está construida a través de paralelismos y la poesía en todos los idiomas se distingue, entre otras cosas, por usar lenguaje figurado. Tus ojos son dos luceros, tu cabello una cascada. O sea, ¿qué estamos haciendo cuando hacemos poesía en cualquier idioma? Estamos usando figuras para representar cosas de la realidad con otras. No estamos hablando de manera literal. Así que la poesía tiene sus peculiaridades particulares a la hora de interpretar, además de los principios generales de interpretación. Así que si estoy interpretando una poesía bíblica, además de interpretar, aplicar los principios generales de interpretación, también he de aplicar principios específicos que corresponden a este tipo de literatura. ¿Entienden? Entonces, si es narrativa histórica, si es poesía, si es literatura profética, si es literatura didáctica, si es literatura legislativa y si es literatura apocalíptica. Entonces, aquí es donde llegamos a este punto. La escatología depende en gran medida de la literatura apocalíptica dentro del canon bíblico. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? Así que lo que tú creas que es la manera correcta de interpretar la literatura apocalíptica va a tener un impacto directo en tus resultados, en tus conclusiones, en tus doctrinas. ¿Están captando? Si tú crees, por ejemplo, si tú crees, ¿qué hice? Cerré mis apuntes. Si tú crees que la interpretación literal debe ser inflexible a la hora de interpretar la literatura apocalíptica, vas a llegar a ciertas conclusiones. Si tú crees que la literatura bíblica incluye lenguaje figurado, entonces en la medida que tú conscientes en que se puede reconocer el lenguaje figurado en la literatura apocalíptica, va a tener repercusiones en tus conclusiones teológicas, escatológicas. Específicamente en lo que concierne a los símbolos. Es decir, ahora no sé si están captando ustedes, hermanos, pero creo que voy a hacer un diagrama porque yo soy muy visual y asiento a veces que así puedo explicar mejor y probablemente ustedes entender mejor. Déjenme quitar este y abrir una pizarra. A mí me gusta ponerle renglones. Ok, entonces observemos. Miren lo que estoy diciendo. Entonces yo tengo la Biblia, ¿verdad? A ver, vamos a habilitar aquí mi pluma. Yo tengo la Biblia. Ahí está una Biblia, supuestamente. Síganme la corriente. No soy muy pintor. Ok, ahí está la Biblia. Entonces, dijimos, hay
teología sistemática. Y ahorita estamos estudiando escatología. Bueno, dos raíces de las diferentes, hay posturas, dije, hay posturas, no todos creen lo mismo, ¿verdad? En la escatología. Y esas posturas van a depender de lo que tú creas de la iglesia y de lo que creas de la hermenéutica. O sea, de la interpretación. ¿Cómo se interpreta la Biblia? ¿Cómo interpretar? Pero no es cómo interpretarlo todo, sino la literatura apocalíptica. Ahora, no confundan literatura apocalíptica. No confundan literatura apocalíptica con el Apocalipsis de San Juan. El Apocalipsis de San Juan, el Apocalipsis, escribo, contiene literatura apocalíptica, pero no todo el Apocalipsis es literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica incluye gran parte del Apocalipsis, pero incluye mucho más que el Apocalipsis. ¿Hasta aquí está claro, amigos? O sea, capítulos 2 y 3 de Apocalipsis eso no es literatura apocalíptica. Si acaso unos fragmentos, las promesas futuras de Jesús. Pero eso es histórico y didáctico, ¿entienden, hermanos? Exhortativo. A la iglesia de Éfeso, existía la iglesia de Éfeso. Eso es literal. Eso es literatura didáctica y literatura narrativa. Porque Jesús está narrando cosas que existieron y les está enseñando cosas y exhortando y demandando. Entonces, no todo Apocalipsis es literatura apocalíptica, ni toda la literatura apocalíptica es solo el Apocalipsis. Nomás para aclarar. Yo sé que ya lo saben, pero pues por si acaso ahí a algunos se les escapa. Ahora, dijimos, la hermenéutica es de dos tipos, ¿verdad? Les dijimos la hermenéutica general, principios generales, y la hermenéutica especial, según sus géneros. Entonces dijimos que hay muchos géneros. Hay historia, hay leyes, hay enseñanzas directas, didáctica, hay poesía, hay literatura profética, que mucha también es poética, profecía, hay literatura de sabiduría, hay literatura apocalíptica. Entonces hay subgrupos y cada uno tiene sus propios principios. Ahora, un distintivo de la hermenéutica general es la interpretación literal, histórica, gramatical, teológica. ¿Ok? Bueno, entonces la interpretación y falta una, y literaria, que no es lo mismo literal, es que literaria, los estilos que acabo de mencionar, son estilos literarios o géneros literarios. Ok, ahora, dentro de, de los principios generales de la hermenéutica, asumimos una interpretación literal, pero reconocemos que también que existen figuras de lenguaje o lenguaje figurado. Lenguaje figurado. Dentro del lenguaje figurado hay muchas figuras de dicción. Muchas figuras de dicción. ¿De qué estamos hablando? ¿Se acuerdan ustedes? Que la metáfora, que la metonimia, que la sinécdoque, que la hipérbole, todas esas. ¿Se acuerdan, hermanos? Una listota. Mucho lenguaje
el lenguaje figurado puede ser de muchos tipos. Uno de los tipos del lenguaje figurado es el simbolismo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ven cómo se va desdoblando todo esto hacia abajo? Entonces, repito, teología sistemática, prolegómenos, que son asuntos introductorios, hermenéutica, hermenéutica general, hermenéutica especial. Dentro de la hermenéutica general tenemos el lenguaje literal, que incluye consideración de las figuras del lenguaje o lenguaje figurado, y dentro de la hermenéutica especial tenemos los diferentes estilos de literatura, incluyendo la literatura apocalíptica. Una de las tantas figuras del lenguaje es el simbolismo, y la literatura apocalíptica es eminentemente simbólica. Por eso en parte es literatura apocalíptica. La literatura apocalíptica es distintivamente simbólica. Así que lo que tú creas, aquí todo aterriza en esto ya. ¿Tanto rollo para esto? Sí, tanto rollo para esto. Aquí se aterriza el asunto. Lo que tú creas que es la cantidad de simbolismo y el mecanismo para interpretar ese simbolismo es lo que va a producir las diferencias en las perspectivas. ¿Entienden? ¿Cuánto de esto es simbólico y cómo voy a explicar el simbolismo? Es lo que justifica las diferentes posturas a fin de cuentas. Pero tuve que desgranar y desenredar la madeja así para que quedara cristalino, porque si no, no entiendes a qué se debe esto. Así que, para empezar, implicaciones prácticas. Implicaciones prácticas. Número 1, si tú no estudies, si tú no sabes hermenéutica, estás a merced de los teólogos. Nunca vas a poderlos criticar. ¿Cómo? No sabes cómo se hace el trabajo. Tú no sabes preparar el platillo. Tú solamente vas a poder ir al restaurante, sentarte y disfrutarlo. Pero tú no lo vas a cocinar, que no sabes hacer el trabajo. Entonces, entre implicación pastoral, pastores, póngale galleta a la hermenéutica. Conozcan los estilos. Para empezar, conozcan su Biblia desde una lente de los estilos literarios. Yo sé que ustedes leen la Biblia y se la leen y se la leen, pero léanla con nuevos lentes, léanla con conciencia de, ok, estoy leyendo este libro, ¿de qué tipo de literatura es esta? Oh, pues es narrativa histórica, ok, ese es un buen principio. Identificar los bloques de estilos de literatura que interactúan dentro del texto bíblico. Segundo paso, segunda implicación, pastor, edúcate en cuanto a los principios generales de la hermenéutica. Si tú eres un pastor y no conoces la hermenéutica bíblica, entonces te recomiendo que seas pastor, pero que no prediques y enseñes tanto, pero estás en un problema porque esa es una gran responsabilidad de los pastores, a menos que sigas dependiendo siempre de terceros que te lo expliquen y te lo expliquen y te lo expliquen. Pero si quieres hacer algo por tu provecho y por los que te siguen, estudia otra vez hermenéutica. Separa qué son principios generales y cuáles no, y trata de mantenerlos en la conciencia. Tercera implicación, infórmate y edúcate más, pastor, en cuanto a las peculiaridades de interpretación, los principios de interpretación particulares de los diferentes estilos y géneros de la literatura bíblica. Ok, ¿cómo se estudia, cómo se interpreta la narrativa histórica? ¿En qué se diferencia interpretar una narrativa bíblica de una poesía bíblica? ¿En qué se diferencia y se distingue una poesía de una profecía? ¿En qué se distinguen hermenéuticamente la interpretación de una parábola, de un sermón literal a un sermón en parábolas? O sea, ve permeándote en cuanto a la interpretación de
los diferentes estilos de literatura bíblica. ¿Y dónde aprendo eso, Luis? Pues obviamente en los libros, ¿no? Pero si quieres un libro, una lectura muy sencilla y muy buena, nuestro amado y erudito Gordon Fee nos dejó un libro muy sencillo que se llama Cómo estudiar la Biblia. Gordon Fee fue un doctor, un PhD, erudito del griego, pentecostal, por cierto, para los que no sabían, que escribió mucho y escribió un libro muy bueno de interpretación y nos da muchas cosas muy prácticas y sencillas de cómo interpretar los diferentes géneros, subgéneros de la literatura bíblica. Ahora, en lo particular, para echarle a la escatología sabor, hay que aprender los principios de la interpretación simbólica y de la literatura apocalíptica en general. ¿Qué son los principios que se usan para interpretar la literatura apocalíptica? Es importante, junto con los principios de interpretación generales, los principios de interpretación particulares de la literatura apocalíptica te van a ayudar a ser un poco más competente a la hora de entrarle a estas controversias. Y también al entender por qué los otros interpretan así. Ahora, para darles un ejemplo final a modo de cierre de esta segunda sesión de nuestra conversación en temas de escatología, debemos decir entonces lo siguiente. Por ejemplo, miren, las posturas premilenaristas tienden a seguir un rigor literal al interpretar la literatura apocalíptica. Además, mantienen una óptica secuencial al interpretar el libro del Apocalipsis. Es decir, en otras palabras, para ellos hay que ser más literalistas y menos simbólicos. El libro de Apocalipsis para ellos, el capítulo 1 hasta el capítulo 22, es cronológico. Luego, lo contrario, las posturas no milenaristas, o sea, amilenarismo y posmilenarismo, prefieren una interpretación simbólica, más simbólica y menos literal, de la literatura apocalíptica en general, y su visión del Apocalipsis, siendo mayormente simbólica, no es cronológica. Ellos no ven que el Apocalipsis en el capítulo 1, en orden secuencial, se va hasta el capítulo 22, sino en forma cíclica. Para ellos hay paralelismos progresivos dentro del libro, no secuenciales. Ya todo eso se discutirá a su tiempo. Ahorita tal vez no sea muy claro. Los primeros, o sea, las posturas milenaristas, se les acusa de ser exageradamente literalistas y de imponer una interpretación particular de un pasaje difícil, específicamente el pasaje de Apocalipsis 20 donde habla del milenio. Es el único lugar de la Biblia donde se menciona la palabra milenio. Entonces, a ellos se les acusa de tomar una postura teológica por adelantado, imponerse la Apocalipsis 20 y luego transportarla al resto de la Biblia, al Antiguo y al Nuevo Testamento. O sea que se les acusa de invertir uno de los principios de interpretación más esenciales, el de interpretar un pasaje oscuro a la luz de los claros y no viceversa. Aquí el pasaje oscuro es Apocalipsis 20, se le agarra como paradigma para interpretar el resto del Nuevo y del Antiguo Testamento. Y esa es la acusación, de imponer una interpretación particular de un pasaje difícil a todos los pasajes de la Escritura. Ellos dicen que no es solamente Apocalipsis 20, o sea, los premilenaristas dicen que no es solo Apocalipsis 20 el que habla del milenio, sino que hay muchísimos pasajes que hablan del milenio. Claro, es cierto, siempre y cuando aceptes que el milenio es lo que ellos dicen que es el milenio en Apocalipsis 20. Solo así se puede sostener ese argumento. Por el contrario, los que creen las posturas no milenaristas se les acusa de alegorizar los textos apocalípticos. O sea que aquí se exagera. No es lo mismo alegorizar, no es lo mismo una alegoría que un símbolo. ¿Ok? No es lo mismo una alegoría que un símbolo. A ellos se les acusa entonces de alegorizar los textos apocalípticos y de fragmentar arbitrariamente la secuencia del libro de Apocalipsis.
Dicen, por ejemplo, los premilenaristas, bueno, si el libro de Apocalipsis no sigue una secuencia de capítulo 1 hasta el 22, ¿quién va a decir dónde empieza un ciclo y dónde termina el otro? ¿Sobre qué base? Eso es arbitrario. Esa es la acusación de los milenaristas. Los no milenaristas dicen, no es arbitrario si entiendes el significado de los símbolos. Y entonces si ves rasgos del símbolo, entonces ya dices, ah, aquí se ve un rasgo. Aquí hay un símbolo. ¿Qué significa este símbolo? Significa esto. Ok, acá hay otro símbolo. ¿Qué significa este símbolo? Significa esto. Ah, el significado de este símbolo es esto. El significado de este símbolo es esto. Y los dos significados concuerdan. Quiere decir que, oh, hay una correspondencia. Entonces se puede percibir un ciclo, aunque los símbolos cambian a veces. Por ejemplo, el cordero lleno de ojos en Apocalipsis 4 y 5, porque es un símbolo, ¿verdad? ¿O no es un símbolo? Digo, independientemente de la postura que tengas, y vi un cordero, uno como un cordero que fue inmolado, lleno de ojos y cuernos y diademas. Eso es literal o es simbólico, hermanos. ¿Así es Jesús? ¿De verdad? ¿Así es Jesús? No, bueno, pues, si tú dices, sí, así es literal, bueno, entonces por eso tienes una postura. Dices, no, yo creo que sí es un símbolo. Ok, Apocalipsis 12, la mujer y el niño. ¿Se acuerdan, verdad? Y el dragón. ¿Sí? El niño, ¿es literal o es un símbolo? Bueno, el cordero, ¿es literal o es un símbolo? ¿A quién representa el cordero? Díganme ustedes. El cordero y ¿verdad? El león de la tribu de Judá es digno de abrir el rollo y abrir sus sellos. El libro es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. El león de la tribu de Judá. Pero no sale un león. ¿Qué sale? ¿Alguien se acuerda? Un cordero. ¿Quién es? ¿Quién es el león y quién es el cordero? En la teología, pues es Jesús, ¿verdad? ¿Y el niño? ¿Quién es el niño, hermanos? Pues es Jesús, ¿verdad? O es Israel, o es la iglesia. ¿Ven? O entonces, si es Jesús acá a través de un símbolo, si es Jesús acá a través de otro símbolo, ah, ok, acá se ve que, ok, hay cierto paralelo al descifrar los símbolos, vemos un patrón dentro de esto, y luego vemos acá, oh, entonces vemos como que y así entonces dicen, pues aquí vemos un ciclo, y aquí dicen, no, aquí vemos una secuencia. Bueno, en resumen, lo que entiendas de los símbolos y cómo los interpretes va a tener repercusiones en las conclusiones teológicas y en la construcción de tu perspectiva escatológica. Ya lo he repetido y lo repito solo para hacer conciencia. Al haber dicho eso, entonces, como pueden ver, las perspectivas tienen raíces, no son puntos arbitrarios. Y vamos a terminar con esto. A pesar de las perspectivas, hay puntos de consenso y aquí yo los voy a listar, no los vamos a estudiar hoy, solamente los voy a mencionar. Pese a las diferentes posturas, hay acuerdo entre la mayoría de cristianos en cuanto a cómo entienden la muerte, el estado intermedio, la certeza de la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio y el estado eterno. Es decir, no importa si seas milenarista, premilenarista, posmilenarista, dispensacionalista, todos creen que la muerte es. Todos creen que después de la muerte las almas no dejan de existir, van a algún lugar. Todos creen que Cristo va a regresar. Todos creen que va a haber resurrección de los muertos. Todos creen que va a haber juicio final. Y todos creen que va a haber un estado eterno de gloria para los redimidos y de perdición para los impenitentes. Así que no hay controversia en todo. Hay controversia en los detalles secundarios, pero no en los puntos esenciales. Hay unidad en las doctrinas esenciales. ¿En qué son las diferencias entonces, Luis? Bueno, algunos ejemplos. Yo registré aquí 15. Algunos puntos de controversia entre los cristianos en asuntos de escatología, resumiendo algo de lo que ya he dicho y agregando. Primero, la manera en que se conciben las dispensaciones presente y futura. ¿Hasta dónde termina esta era? ¿En cuándo empieza la siguiente? ¿Y se traslapan o no se traslapan? Dos,
¿El estado del creyente entre la muerte y la resurrección es un estado consciente o es un estado inconsciente? ¿Se muere alguien y entra en un sueño o se muere alguien y sigue consciente? Y si está consciente, ¿a dónde está? Tres, ahí hay diferencias de opinión. Tres, ¿las almas de todos los seres humanos serán inmortales o solamente las de los creyentes? Ok, después del juicio y de la condena, los pecadores perdidos van a desaparecer o van a sufrir, ¿verdad? Cuatro, si el castigo futuro de los impenitentes será igual para todos o será proporcional y si será eterno o temporal o inmediato. Ok, si después del juicio final los que resulten reprobados dejan de existir, o sea, es un castigo inmediato, son aniquilados o van a sufrir por un tiempo en proporción de los pecados que cometieron y al final, después de que paguen, aniquilados o van a sufrir por la eternidad, específicamente los impenitentes. Hay diferentes opiniones. 5. El tribunal de los creyentes está separado del tribunal de los no creyentes o va a ser todo uno. No, pues unos dicen, no, el tribunal de Cristo es primero y 7 años después el juicio de las naciones y 1000 años después el juicio final. No, pues no, el juicio de los creyentes y el juicio de los del Antiguo Testamento es uno y 1000 años después es el juicio de los otros o todos son juzgados al mismo tiempo. 6. Si la venida de Cristo inicia con un evento secreto seguido por otro evento público 7 años después, o 3 años y medio después, o si es un solo evento universalmente visible. Unos creen que la venida de Cristo empieza en secreto y termina en público, otros creen que es una sola y es pública visible para todos. Unos creen que entre la venida secreta y la venida pública de Jesús va a haber 7 años, otros creen que va a haber 3 años y medio y otros van a creer que no hay separación, que va a ser una sola, universal y visible para todos. 7. Séptima diferencia o punto de controversia. La semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, ¿ya se cumplió o todavía está por cumplirse? Y si todavía está por cumplirse, ¿cuándo y cuánto va a durar? 8. ¿Habrá un periodo de tribulación de 7 años, lo que acabo de inferir? ¿O va a ser no más de 3 años y medio? Antes de la consumación de la venida de Cristo, o esa tribulación será un periodo no definido que va a incrementar antes que regrese Cristo. Diferencias. 9. ¿La resurrección de los justos y de los injustos ocurre en el mismo evento? Es decir, tras la segunda venida de Cristo o en eventos varios. No, pues resucitan todos al mismo tiempo. Unos dicen que sí y otros dicen no, 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 no. Los cristianos fallecidos resucitan en el rapto. 7 años después resucitan los santos del Antiguo Testamento y los mártires de la tribulación. 1000 años después resucitan los que murieron en el milenio y también los perdidos. Ok, entonces, ¿cuántas resurrecciones? ¿4 o una? 10. ¿El milenio es literal o es figurado? ¿Dura 1000 años literales o nomás un periodo de tiempo largo o a qué se trata si no? 11. La atadura de Satanás en el milenio es absoluta, es decir, Satanás no va a poder hacer nada, o es relativa, Satanás no va a poder hacer ciertas cosas, pero otras sí. 12. El Apocalipsis se interpreta de manera secuencial, un capítulo viene después del otro, o de manera cíclica. Las secciones son repetitivas desde diferentes ángulos, ahí está la controversia. 13. La literatura apocalíptica se interpreta predominantemente de forma literal o predominantemente de forma simbólica. Y ese simbolismo raya en la alegoría, que son dos cosas diferentes. Ahora, explico aquí brevemente. La diferencia entre interpretar alegóricamente y simbólicamente es la siguiente. La interpretación alegórica la designa el intérprete. Yo, cada quien, lo que se le ocurre a cada quien. ¿Entienden?
mientras que la literatura simbólica la interpreta los primeros que pusieron el símbolo. Voy a explicar la diferencia. Tú vas manejando por la carretera y hay un plato rojo con un margen blanco y al centro unas letras blancas. Tú eres analfabeta, pero interpretas el símbolo. ¿Qué significa el símbolo? Alto. ¿Verdad? Tú no lo inventaste. Alguien no, pero ya todos se pusieron de acuerdo que sirve para eso. Ahora ese símbolo ya tiene un significado. Tú ves el símbolo y lo interpretas correctamente. ¿Me entiendes? Porque ya te entrenaste, ya te informaron. Pero digamos que tú no sabes, así que tú empiezas a manejar, o más bien la gente empieza a manejar y tú no sabes manejar, pero ahí vives y te enojas que vayan así de rápido. Entonces escribes ahí en un cartón, le pones alto, así le pones alto, escribes en español alto y ahí lo pegas en un árbol. Los dos sirven para lo mismo, pero uno es un símbolo universal y el otro es una señal que tú acabas de hacer. ¿Entienden lo que digo? La que tú acabas de hacer es la alegoría y la otra es el símbolo. El símbolo es cuando hay un precedente y cuando es más de uno en que he usado el símbolo. ¿Entienden lo que digo, hermanos? Mientras que la alegoría, yo digo qué significa. Entonces, unos acusan entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Estamos interpretando simbólica o alegóricamente el Apocalipsis y sus símbolos? ¿Entienden? Y ahí está la controversia. Si yo puedo demostrar que hay precedentes de este símbolo en otros lugares, eso me da una posibilidad de precisión en la interpretación del símbolo y no antojadiza, lo que a mí se me ocurra. Si es una interpretación alegórica, cada quien sale con su propio rollo. ¿Qué es la bestia que sube del mar? ¿Y qué es la bestia? Pues ahí es donde están las controversias. Entonces algunos van a decir, ¿para qué se quiebran la cabeza? Interpretémosla literalmente. Es una figura, pero no es simbólica. Entonces, ¿qué es? Pues a veces de lo que acusa el premilenarista, él mismo adolece, porque de todos modos no puedes decir no puedes decir, Satanás es un dragón de 10 cabezas con 7 cuernos, escarlata, y la bestia que sube del mar, que también tiene cabezas y cuernos, pero sube del mar y la otra bestia sube de la tierra, esa no es literal. Pero la marca de 666 sí es literal. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cuándo sabes que es literal y cuándo sabes que no es literal? Esas son las complejidades, algunos ejemplos de las complejidades de la interpretación de la literatura apocalíptica. Y por último, o sea, pues volviendo a decir lo que dije antes, dije, si la literatura apocalíptica predomina el lenguaje literal o el lenguaje simbólico, y finalmente la forma en que se deben interpretar los símbolos, siguiendo el contexto cultural o siguiendo el contexto bíblico cercano y remoto. O sea, ok, sí, pues es un símbolo. ¿Símbolo de qué? Símbolo del Papa, porque ahorita el Papa es muy mal. Símbolo de Hitler, no, símbolo de Putin. Entonces, ¿usamos el contexto cultural para interpretar los símbolos o usemos el contexto bíblico para interpretar los símbolos? Segundo, los símbolos, ok, estamos de acuerdo, son símbolos. ¿Vamos a voltear hacia el pasado para buscar el significado del símbolo o vamos a voltear hacia el futuro? Si volteamos hacia el pasado, revisamos la escritura. ¿Cómo usa este símbolo la escritura antes? Si volteamos hacia el futuro, vamos a depender de la especulación. Tiene que ser un gobernante, tiene que ser un país, las langostas con cola de escorpión, pues han de ser helicópteros. O sea, allí es donde, cómo tú eliges la interpretación de los símbolos y los criterios que usas. Entonces, ¿cómo los vas a usar? Todo esto son una lista de ejemplos, no son los únicos, pero son algunos de los ejemplos en donde las posturas se separan unas de otras. Bueno, como pueden ver, estudiar escatología es muy interesante y muy desafiante a la vez. Así que, antes de terminar, pues, ahora yo voy a dejar en el aire, no me voy a esperar a que comenten aquí mis compañeros, esto lo vamos a hacer en privado, aquí voy a parar la grabación, pero yo dejo los que estén viendo esta clase. Dime tú, a la luz de lo que acabas de escuchar en esta clase, en los comentarios si quieres, o simplemente coméntalo, haz una lista, si quieres la compartes conmigo,
por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com cuáles son las implicaciones prácticas de todo lo que hoy comentamos que tú alcanzas a ver. ¿Qué hacemos con esta información en nuestro trabajo como pastores y en nuestro trabajo como iglesia? Eso yo lo voy a comentar con mis amigos ahorita, pero no lo van a ver ustedes. Ustedes, si quieren, coméntenlo y compartimos idea. Aquí termino esta clase y en la próxima vamos a empezar a considerar los términos, la terminología típica de la escatología. Hablaremos de eso en la próxima de esta serie, si Dios nos presta vida.